En relación a la introducción, podemos decir que la insuficiencia hepática aguda es un retraído rápido de la moción hepática, caracterizado por ictericia, sobre todo por encefalopatía y coagulopatía. Es una enfermedad de menos de 26 semanas de evolución en pacientes sin cirrosis y sin hepatopatía preexistente. En Estados Unidos, alrededor de unos 2.000 casos por año. Dentro de las causas más comunes se encuentran las drogas, como el paracetamol, acetaminofén, la hepatitis de etiología viral, hepatitis autoinmune, el shock, y un 20% que se desconoce la causa. Es más común en mujeres jóvenes, teniendo una alta morbilidad y mortalidad. Antes del trasplante había un 15% de supervivencia. En la actualidad, con el trasplante la supervivencia es superior al 65%, de ahí lo que es muy importante es el reconocimiento precoz de esta entidad. Desde el punto de vista de la definición, ten en cuenta que en el año 70 se definía como una condición devastadora, potencialmente reversible, consecuencia de una necrosis hepática masiva que está caracterizada por la aparición de encefalopatía hepática dentro de las primeras 8 semanas, después de los primeros síntomas, en ausencia de enfermedad hepática previa. Una definición más actualizada habla de que es una lesión hepática aguda grave, que incluye encefalopatía y alteración de la coagulación. Esta medida habla de la falla de la síntesis hepática, que se mide a través del RIN, que es una relación internacional normatizada, mayor o igual a 1.5, en un paciente con hepatitis, sobre todo por ictericia, sin cirrosis preexistente, sin hepatopatía previa, con una enfermedad de 26 semanas de duración. En relación al RIN, es una determinación de laboratorio que es similar al tiempo de protrombina, el cual se mide en segundos, o similar al tiempo de Quick, el cual se mide en porcentaje. Los valores normales del RIN es 0.8 a 1.25, el tiempo de protrombina, y se mide en segundos, de 10 a 14 segundos, y el tiempo de Quick, que se mide en porcentaje, es 70 a 100%. En relación a la definición, para diferenciar de aguda sobre crónica, lo más importante es el curso temporal, que la diferencia entre aguda y crónica es que es una enfermedad que se desarrolla en menos de 26 semanas. Pero debemos tener en cuenta también que la insuficiencia hepática aguda también se puede diagnosticar en pacientes con cirrosis preexistente. Por ejemplo, pacientes con enfermedad de Wilson que no estaban diagnosticadas, o hepatitis B que se han adquirido en forma vertical, o hepatitis autoinmune, siempre que la enfermedad aguda se haya sido reconocida en menor a un tiempo de 26 semanas. Otro escenario también podría ser pacientes con hepatopatía alcohólica aguda grave, incluso si se reconoce durante menos de 26 semanas, este paciente nosotros los podíamos clasificar que tiene una insuficiencia hepática aguda o crónica, porque la mayoría de los pacientes con hepatitis alcohólica aguda grave tienen un largo historial de consumo excesivo de alcohol. Vinculado a la clasificación evolutiva de la enfermedad, hay varios autores que la han definido de diferentes formas, teniendo en cuenta la evolución desde que comienza la ictericia hasta que aparece la encefalopatía. La más utilizada es la de Gredi y colaboradores, donde habla de una forma hiperaguda, es decir, una enfermedad que se desarrolla entre 0 y 7 días, una aguda en 8 y 28 días, una subaguda entre 29 y 72 días y una tardía o subfulminante entre 2 y 6 meses. La mayoría de las definiciones de la clasificación evolutiva tiene en cuenta que sí o sí son 6 meses de enfermedad. Cuando superan los 6 meses de enfermedad se habla de enfermedad crónica y no aguda. Es muy importante tener en cuenta esta imagen, la relación entre un paciente que ingresa con una hepatitis aguda, donde el Quick, tiempo de protrombina, es mayor a un 50%, la mortalidad es de un 0%. Si el paciente tiene una forma de hepatitis aguda grave y un Quick va entre un 20 y un 50%, la mortalidad es de un 10%, y en el caso de hepatitis aguda fulminante, subfulminante, la presencia de insuficiencia hepática aguda, donde el paciente va a tener encefalopatía hepática y una disminución del Quick importante, la mortalidad es de un 80%. Desde el punto de vista de la etiología de la insuficiencia hepática aguda, la hepatitis viral aguda es una causa importante y frecuente. Dentro de esta es la hepatitis A y B, no solo por la frecuencia
frecuencia, sino también es importante tener en cuenta que la vacunación es una forma de prevenir esta enfermedad por estas causas. También está hepatitis delta, hepatitis por herpes simple, por citomegalovirus, por virus del Epstein-Barr y otros virus. Otra etiología, otro grupo son las drogas. Muchas drogas lo pueden producir, como veremos a continuación. Entre ellas destaco el paracetamol, porque es una droga de venta libre y es una de las causantes más comunes de insuficiencia hepática aguda. También entre las drogas son las tetraciclinas, que son antibióticos, la isoniazida, son tuberculostáticos, y el lotano y derivados, que son anestésicos, antiinflamatorios no esteroideos, antitiroides y otras drogas. Es importante tener en cuenta que hay un 20% que se desconoce la causa, que es la causa leptogénica. Otras causas son la esteatosis microvesicular, el embarazo, el síndrome de Reye. Hay causas de origen vascular, como la hepatitis isquémica, el caso del shock o el síndrome de Chiari, que es la función de la suprahepática. La hepatitis autoinmune, que en Argentina es un 20% de los casos de insuficiencia hepática aguda. También otras enfermedades hereditarias y por depósito, como la enfermedad de Wilson, la invasión tumoral masiva de hepática. Tóxicos, también forman un grupo que es alrededor de un 10%, que puede ser tóxico, puede ser como el fósforo blanco, toxinas de origen vegetal, hongos como setas como del grupo de la manita faloides, la cocaína y el éxtasis. En relación a la etiología y a la frecuencia de las causas, según un total de 206 casos, esto es en Argentina, hay un 29% que no se desconoce la causa, que es indeterminada, un 20% que es autoinmune, la hepatitis B es un 15%, las drogas un 12%, la hepatitis A un 11%, y luego le siguen el embarazo, tóxicos, enfermedad de Wilson y otras causas. En este gráfico que podemos ver es la evolución de la sobrevida de pacientes con insuficiencia hepática aguda grave según las causas, en alrededor de 25 años. Lo que podemos apreciar es que cuando la causa está vinculada a hepatitis A paracetamol o a hepatitis B, hay una mejoría en la sobrevida a través de los años. La situación es totalmente diferente cuando la causa está vinculada a drogas diferentes del paracetamol, donde la sobrevida se mantiene constante durante todos estos años, siendo esta menor a un 10%, y cuando la causa de la insuficiencia hepática aguda es desconocida, la sobrevida prácticamente es menor a un 5% y también se mantiene constante durante los 20 años de evaluación. En esta tabla se muestran los fármacos que pueden causar toxicidad hepática grave. La toxicidad muchas veces no depende de la dosis, sino que pueden ser en forma idiosincrática el mecanismo por el cual generen la toxicidad. Como se aprecia, hay muchísimos agentes, entre estos hay antibióticos, antiarrítmicos como la amiodarona, los betabloqueantes, hay analgésicos no esteroideos como el diclofenac, medicamentos antitiroideos, medicamentos antiparkinsonianos, y hay que tener en cuenta que la combinación de estos agentes puede potenciar la toxicidad entre los mismos. En relación a la evaluación del diagnóstico, tener en cuenta lo siguiente: en todo paciente con evidencia clínica o en el laboratorio de hepatitis aguda moderada a severa, debe evaluarse el estado de conciencia para hacer el diagnóstico de encefalopatía hepática y trastornos de la coagulación a través de la medición del RIN, y cuando este sea mayor o igual a 1,5 realizamos el diagnóstico precoz de insuficiencia hepática aguda. Ese paciente debe ser internado en una unidad de terapia intensiva y solicitar la derivación a un centro de trasplante hepático. La evaluación del diagnóstico del paciente es importante. El interrogatorio
sobre la exposición a virus, exposición a fármacos, a tóxicos, antecedentes personales y familiares de hepatopatía y síntomas de hepatitis. Los síntomas que el paciente puede presentar inicialmente son inespecíficos, puede tener fatiga, anorexia, náuseas, vómitos, letargia, puede presentar ictericia, coluria, acolia. Es muy importante interrogar si el paciente presenta trastornos del sueño porque puede ser la primera manifestación de una encefalopatía hepática, la alteración del ritmo sueño-vigilia. También el paciente puede referir distensión abdominal y dolor en el hipocondrio derecho. En el examen físico podemos encontrar ictericia, signos de encefalopatía hepática, hepatomegalia, ascitis, hay que buscar estigmas de hepatopatía crónica, signos de coagulopatía y disminución o ausencia de la matidez hepática. La encefalopatía hepática es un síndrome neuropsiquiátrico que se produce por acumulación de sustancias nitrogenadas no metabolizadas en el hígado, por insuficiencia hepatocelular y o por shunt cortosistémicos. Hay 4 grados de formas clínicas, que lo veremos a continuación, y desde el punto de vista de la patogénesis de esta entidad, se debe a los niveles de amonio aumentados por el déficit del metabolismo a nivel hepático, una disminución del glutamato a nivel cerebral porque hay más síntesis de glutamina, un desbalance entre neurotransmisores, inhibidores y estimuladores a predominio de los inhibidores, hay disminución de sustancias neuroactivas de síntesis hepática y hay síntesis de sustancias tipo benzodiazepina-like que tienen acción sobre los receptores GABAérgicos a nivel del sistema nervioso central. Estos son los estadios de la encefalopatía hepática. En el estado mental, en el estadio 1, el paciente puede tener euforia, depresión, confusión, trastorno del sueño, alteración del ritmo sueño-vigilia, puede presentar verborragia, la asterixis está presente o puede estar ausente y el electroencefalograma es normal. En el estadio 2 el paciente está con mayor confusión, con asterixis positiva y ondas difásicas y un electroencefalograma normal. En el estadio 3 ya se presenta con confusión severa, el paciente está dormido, aunque se le puede despertar ante estímulos importantes, la asterixis está presente y hay ondas trifásicas. En el estadio 4 el paciente habitualmente está en coma o puede tener una respuesta inicial mínima a los estímulos dolorosos. La asterixis generalmente está ausente y la actividad delta es lo que se ve en el electroencefalograma, es decir, el electroencefalograma es anormal. ¿Qué es la asterixis? La asterixis es la incapacidad para mantener una contracción muscular voluntaria, es decir, una postura, produciéndose movimientos involuntarios espasmódicos que pueden ocurrir en las manos, que es el flapping, cuando se produce la flexión dorsal de la muñeca, como se ve en la figura. También la asterixis puede evaluarse en la lengua y en la cadera. La causa es un compromiso del sistema reticular ascendente por acción de sustancias tóxicas como el amonio, y como otras causas de asterixis pueden ser la hipercapnia, la insuficiencia cardíaca, renal, la hipoglucemia y las intoxicaciones. Este es el análisis de laboratorio inicial que se debe pedir a un paciente con insuficiencia hepática. Se debe solicitar diprotrombina, la determinación del RIN, el KPTT, un coagulograma completo, una química analítica que incluya sodio, potasio, cloro, bicarbonato, calcio, magnesio, fosfato, glucosa, un hepatograma completo para ver GOT, GPT, fosfatasa alcalina, gamma GT, bilirrubina total, albúmina, función renal que incluya creatinina, urea, un examen de sangre arterial para evaluar cómo están los gases, los trastornos metabólicos, los trastornos respiratorios, niveles de lactato a nivel arterial, un hemograma completo
el tipo de sangre y factor del paciente para determinar etiología. Se pueden solicitar niveles de acetaminofenes y de paracetamol, un screening toxicológico, serologías virales para hepatitis A, para hepatitis B, para hepatitis E. También se puede ver niveles de uroplasmina para evaluar la enfermedad de Wilson, un test de embarazo, los niveles en amonio en sangre arterial, marcadores de autoinmunidad, como se puede pedir un FAN, anticuerpo antimúsculo liso, niveles de inmunoglobulinas. Se debe solicitar HIV y también se puede solicitar lipasa y amilasa. En relación al laboratorio, ten en cuenta que el QUIC menos del 40%, un ritmo de 1,5 se utiliza para el diagnóstico. Esto se da un descenso de los factores de la coagulación, que también se pueden solicitar, los K dependientes, el 2, el 7, el 9 y el 10. El factor 5, el fibrinógeno, todos hablan de síntesis hepática. En relación al aumento de las transaminasas, el valor nos puede orientar hacia algunas etiologías, por ejemplo, cuando son mayores a 1000, pueden estar vinculadas a etiologías virales, la intoxicación por dióxido de carbono o isquemia, y cuando es menos de 300, por ejemplo, se puede dar un síndrome de Chiari y enfermedad de Wilson en la estetosis aguda del embarazo. Esto es solo orientativo. La hiperbilinemia total es apredominio conjugada. Es muy importante tener en cuenta la evaluación de la hipoglucemia, ya que un 40% de los pacientes los tienes y, como dijimos, es un valor pronóstico importante. Es decir, que los exámenes de laboratorio se utilizan para evaluar el curso de la enfermedad y las complicaciones. De forma diaria hay que determinar una función renal. Los pacientes con insuficiencia renal tienen peor pronóstico y mayor mortalidad. Medir las enzimas hepáticas, la bilirrubina. Tener en cuenta que una disminución de los niveles de GOT o de GPT, es decir, de la enzima necrosis, pueden estar vinculados o a una recuperación espontánea de la entidad o a un empeoramiento de la insuficiencia hepática por una pérdida mayor de masa hepatocitaria. Es importante medir 3 o 4 veces por día la coagulación, el hemograma, la glucemia, los gases en sangre, los niveles de sodio, potasio, de magnesio y fósforo, por las complicaciones metabólicas que presentan los pacientes y para tomar una conducta terapéutica. Tener en cuenta que una mejoría del RIN, es decir, una mejoría de la coagulación, una disminución, es muy importante para el pronóstico. En relación a los métodos de imágenes para realizar la evaluación del diagnóstico, un método de imagen simple, muy importante a realizar, porque es muy accesible, es la ecografía abdominal con la evaluación del eje esplenoportal por Doppler. Esto nos permite medir el tamaño hepático, que puede medir en forma diaria, y nos habla del control evolutivo de la enfermedad. Sirve para evaluar si hay ascitis, si hay algún signo de hepatopatía crónica, para excluir masas ocupantes. Mediante el Doppler se puede evaluar el eje esplenoportal para el diagnóstico de hipertensión portal y para ver trombosis, inclusive trombosis suprahepática. Otros métodos alternativos son la tomografía y la resonancia magnética nuclear. La utilidad de ambos estudios es con contraste. Esto hay que tener en cuenta que los pacientes tienen cierto grado de insuficiencia renal, entonces muchas veces puede precipitar una insuficiencia renal la utilidad del contraste, sobre todo el yodo. La resonancia también es muy útil para ver todo el eje vascular, es decir, para excluir, por ejemplo, un síndrome de Budd-Chiari por trombosis de las venas suprahepáticas. También debe tener presente que se debe tener cuidado por la toxicidad del galodinio en los pacientes con insuficiencia renal. La utilidad de la biopsia hepática es limitada. La biopsia se debería hacer por vía transyugular. Habitualmente estos pacientes tienen alterada la coagulación, son pacientes con mucho riesgo de sangrado, es la vía que se elige, y es útil, por ejemplo, en el diagnóstico de hepatitis autoinmune, para diagnosticar metástasis hepáticas, linfoma, esteatosis del embarazo.
y para herpes simplex. Hay que tener en cuenta que muchas veces si estos pacientes van a trasplante hepático, la biopsia se realiza una vez realizado el trasplante. Se hace la biopsia del hígado en el momento en que se realiza el trasplante. ¿Cuáles son las complicaciones de la insuficiencia hepática aguda? Hay complicaciones neurológicas, el edema cerebral tiene un 25% de mortalidad, cardiovasculares, respiratorias, renales, trastorno del medio interno, la hipoglucemia, la hipertensión portal, hemorragia digestiva alta vinculada a varices esofágicas, susceptibilidad a infecciones, ascitis, pancreatitis y falla multiorgánica. La complicación neurológica de estos pacientes es el edema cerebral. El edema cerebral está presente en el 80% de los pacientes con encefalopatía grado 4, en el 25 al 35% de los pacientes con encefalopatía grado 3 y es raro en los pacientes con encefalopatía grado 1 y grado 2. Junto con la sepsis es la principal causa de muerte. El edema cerebral genera aumento de la presión intracraniana, isquemia del sistema nervioso central, hipoxia, herniación y muerte. Su patogénesis se debe a mecanismos vasogénicos con ruptura de la barrera hematoencefálica y a mecanismos citotóxicos con alteración de la osmorregulación celular. Es más común en las formas hiperagudas de la enfermedad y el tratamiento definitivo es el trasplante hepático. La clínica del edema cerebral se caracteriza por hipertensión arterial y bradicardia. Esto asociado a trastornos respiratorios se denomina tríada de Cushing. Además, pueden presentar mioclonía, convulsiones, rigidez de descerebración, alteración de los reflejos pupilares. Tener presente que en etapas tempranas los signos y síntomas pueden faltar. Desde el punto de vista del terapéutico, esto se lleva a cabo obviamente en una unidad de terapia intensiva, pero a manera de concepto recordar que para tratar el edema cerebral había que monitorizar la presión intracraniana, que esto se hace por catéteres, que pueden ser subdurales, epidurales, intraventriculares o intraparenquimatosos, y lo que hay que evaluar es la presión de perfusión cerebral, que es una diferencia entre la tensión arterial media y la presión intracerebral. Hay formas para prevenir el aumento de la presión intracerebral, que es sitios donde el paciente esté sin estímulo, disminuir la agitación mínima del paciente, se puede elevar la cabecera de la cama. Estos pacientes hay que mantener muy límite el equilibrio de los líquidos y administrar solución salina hipertónica para generar hipernatremia hasta de 150 miliequivalentes. Y el tratamiento, los objetivos terapéuticos del edema cerebral es que disminuya la presión intracraniana a menos de 20-25 y una presión de perfusión cerebral mayor a 50-60 milímetros de mercurio. Para esto se pueden usar drogas hiperosmolares como el manitol, que es transitorio y eficaz el efecto, la hiperventilación, que se logra con la ventilación mecánica, que también es transitorio, porque la hiperventilación, la disminución de CO2 genera vasoconstricción cerebral y disminución de la presión intracraniana. También se pueden utilizar los barbitúricos, induciendo un coma barbitúrico, como el tiopental, y hay trabajos experimentales con inducción de hipotermia para disminuir el edema cerebral. El tratamiento efectivo de esto es el trasplante de hígado. Tener en cuenta también que muchas veces la elevación descontrolada de la presión intracraniana es una contraindicación para el trasplante hepático. Las alteraciones hemodinámicas, vasodilatación y circulación hiperdinámica. Estos pacientes tienen hipovolemia relativa. La hipotensión está vinculada a aumento del óxido nítrico. También pueden estar muy disautonómicas o pueden tener hipertensión arterial, taquicardia y bradicardia. Los trastornos hemodinámicos se utilizan si el paciente está hipotenso, se expande con solución fisiológica. Si no responde, estos pacientes muchas veces requieren vasopresores como la noradrenalina. Hay que tener en cuenta de evitar la sobrehidratación para no empeorar el edema cerebral, y el objetivo es una tensión arterial media de 75 milímetros, como dijimos, una presión de perfusión cerebral entre 50 y 60. Muchas veces estos pacientes tienen con alteraciones nominales, se habla de una insuficiencia suprarrenal relativa, y en esa situación, si hay hipotensión persistente, a estos pacientes hay que administrarle hidrocortisona. Los pacientes con insuficiencia hepática aguda tienen como complicación la susceptibilidad aumentada a las infecciones. El riesgo se incrementa con los días de internación y es la principal causa de muerte tardía.
La etiología más frecuente es la etiología bacteriana. También hay que tener en cuenta a la etiología fúngica como otra alternativa. Los focos más comunes de infección son el foco respiratorio, el foco urinario, la citis, es decir, la peritonitis bacteriana espontánea, y muchas veces se hacen bacterianas espontáneas sin foco claro. Tener presente que a veces el único dato de que un paciente con insuficiencia hepática está infectado es el empeoramiento de la encefalopatía hepática y el empeoramiento de la función renal. Frecuentemente estos pacientes no presentan fiebre y no tienen leucocitosis. El tratamiento son antibióticos de amplio espectro que deben ser indicados si el paciente presenta infección, es decir, si se puede objetivar la infección. Los antibióticos en forma profiláctica no están indicados en esta situación. La disfunción respiratoria, el paciente puede estar taquimeico, hipoxemia arterial. La causa de esta puede ser edema pulmonar no cardiogénico. La insuficiencia hepática aguda causa estrés respiratorio del adulto. Pueden tener neumonía aspirativa, hemorragia intrapulmonar, y también a veces la disfunción respiratoria está vinculada al respirador, que se llama barotrauma. Las alteraciones metabólicas. Estos pacientes pueden tener hipoglucemia, como dijimos, un 40% lo tienen, es un factor de perpronóstico, hay que está vinculado a niveles séricos elevados de insulina, alteración de la movilización del glucógeno y alteración de la gluconeogénesis. Las otras alteraciones metabólicas tienen trastornos hidroelectrolíticos como hipocalemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipo e hipernatremia. Los trastornos del ácido base pueden tener alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica, acidosis metabólica y acidosis láctica. La insuficiencia renal como complicación es una entidad muchas veces subestimada. Alrededor del 40 o el 70% de los pacientes la puede desarrollar. La causa es de un factor funcional que se debe a un mecanismo de vasoconstricción renal. Hay que evitar la indicación de AINES analgésico no esteroideos y de contraste endovenoso, lo cual puede empeorar la función renal en estos pacientes. La insuficiencia renal genera aumento de la presión intracraneana y puede empeorar la encefalopatía. Cuando desarrollan insuficiencia renal significativa, muchas veces estos pacientes requieren el tratamiento con hemodiafiltración continua precoz. Si la insuficiencia renal es grave, la mortalidad puede ser cercana al 100%. ¿Cuáles son los criterios del mal pronóstico en un paciente con insuficiencia hepática aguda? Los criterios de mal pronóstico son cuando la edad es menor a 10 años o mayor a los 40 años, insuficiencia hepática aguda secundaria a fármacos, no paracetamol, a virus, no hepatitis A, no hepatitis B, secundaria a enfermedad de Wilson, pacientes con encefalopatía grado 4, pacientes con complicaciones sistémicas como insuficiencia renal, como la hipoglucemia, paciente con encefalopatía persistente más allá de los 7 días, con un tiempo de protrombina menor a un 20%, con una bilirrubina sérica mayor a 18 mg por decilitro, con desaparición de las mastitis hepáticas en los primeros 4 días de evolución de la enfermedad. Y en los pacientes con intoxicación con paracetamol, los criterios de mal pronóstico son mantener un pH menor de 7.3, la encefalopatía grado 3 o 4, cuando el RIN supera 7 y cuando la creatinina plasmática supera 3.4. Con un factor los pacientes tienen una mortalidad de un 80% y cuando tienen 3 o más factores la mortalidad llega a ser un 95%. En relación a la hepatitis fulminante en adultos, tener en cuenta que la máxima prevalencia entre los 20 y los 40 años es 50%, que la predominancia es el sexo femenino, un 70%, que las formas indeterminadas pueden llegar hasta un 30%, que la hepatitis autoinmune es una causa frecuente, puede ser un 20%,
que la variante clínica aguda, que es la que ocurre entre 7 y 28 días, es el 51% de los casos, y que la sobrevida sin trasplante fue solo el 22%. Estos son datos de nuestro país. En relación al tratamiento, vamos a referir a la encefalopatía, a la nutrición, a la prevención del sangrado, los medicamentos que hay que evitar en estos pacientes, al rol de la N-acetilcisteína, algunos tratamientos específicos y algunos conceptos en relación al trasplante hepático. En relación al tratamiento de la encefalopatía hepática, tener en cuenta que la encefalopatía grado 1 puede internarse en sala médica general y la grado 2 a la 4 en unidad de terapia intensiva. Este paciente debe evitar las restricciones proteicas severas en relación a la alimentación, pues esto promueve el catabolismo proteico y esto puede empeorar el grado de encefalopatía. Se puede indicar la lactulosa, que es un disacárido con efecto catártico y disminuye la absorción colónica de amonio, pero la utilidad de insuficiencia hepática aguda es muy discutida, no así su utilidad en pacientes con cirrosis. La lactulosa puede generar distensión intestinal, lo cual dificultaría la técnica para el trasplante hepático. La neomicina, que es un antibiótico, debe evitarse porque es nefrotóxica, y la rifaximina, que es otro antibiótico que se utiliza en la encefalopatía hepática en los pacientes con cirrosis, la utilidad no está clara. En relación a la prevención del sangrado, estos pacientes presentan una coagulopatía grave y mucha susceptibilidad al sangrado por falla en la síntesis de factores de la coagulación. No está indicado administrar de forma profiláctica plasma fresco congelado, porque esto puede interferir con pruebas de función hepática que puede llevar a una sobrecarga de líquidos. Sí está indicado dar profilaxis de úlceras de estrés con bloqueadores H2, es decir, como la ranitidina, o inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, para disminuir el riesgo de hemorragia digestiva alta por úlcera. En relación a la nutrición, hay que prevenir el catabolismo proteico y bajar el riesgo de sangrado de la úlcera por estrés. Por eso hay que evitar las restricciones severas de proteínas que no sean menores a 60 gramos por día. Los pacientes con insuficiencia, con encefalopatía hepática grado 1 o grado 2 se pueden eliminar por vía oral o por vía enteral. Los grado 3 a 4 sí o sí por vía enteral. Si es necesario indicar una zona nasogástrica, se le puede indicar, pero hay que tener mucho cuidado porque aumenta la presión intracerebral y lo ideal es dar por caso de un paciente que esté intubado y sedado. Si la alimentación enteral no es adecuada, a los pacientes se le debe indicar nutrición por vía parenteral. En relación a los medicamentos a evitar, los medicamentos con los que hay que tener mucho cuidado son con los sedantes, porque los pacientes tienen una capacidad alterada para la eliminación de los mismos, porque los sedantes pueden enmascarar los signos de empeoramiento de la encefalopatía o del edema cerebral, indicar una medicación que se le puede dar benzodiazepinas de acción corta en baja dosis en pacientes que lo requieren. También hay que evitar los opiáceos porque pueden diluir el umbral convulsivo, y otra que hay que tener en cuenta es que hay que evitar los medicamentos nefrotóxicos como los AINES y evitar, de ser posible, el contraste endovenoso por el riesgo a empeorar la función renal. En relación a la N-acetilcisteína como tratamiento, es útil para la toxicidad por paracetamol, por acetaminofeno. También podría ser beneficiosa en otras formas de insuficiencia hepática aguda, por ejemplo en los pacientes que no son candidatos a trasplante, y además en los pacientes donde la toxicidad del paracetamol, por ejemplo, puede contribuir a otra causa de una insuficiencia hepática aguda. Por ejemplo, un paciente que tomó paracetamol en el contexto de una hepatitis aguda por virus B. El tratamiento específico.
La toxicidad con paracetamol se trata con N-acetilcisteína endovenosa, que disminuye, como dije, la toxicidad y mejora el pronóstico. Lo ideal es darlo dentro de las 8 horas posteriores a la sobredosis. Y tener en cuenta que pacientes con dosis bajas, que tomen por ejemplo 4 gramos por día, pueden causar toxicidad importante. No es necesario mayores dosis en pacientes que consumen alcohol. La infección por hepatitis B, hay que dar terapia antiviral con un análogo de nucleótido, porque puede prevenir la recurrencia por posterior al trasplante. Pacientes que tienen envenenamiento por hongos, por ejemplo por amanitas faloides, la administración temprana de carbono activado es de utilidad, y también se puede dar terapia adicional con silibinina y penicilina G. La infección por vía simple, con sospecha o con infección documentada, se puede utilizar la ciclovir por vía parenteral. Si un paciente presenta un síndrome de Urquiaria, hay que restaurar el drenaje hepático con derivación portosistémica o con trombolisis de la obstrucción de las suprahepáticas. El paciente que tiene enfermedad de Wilson, el tratamiento es el trasplante hepático. La terapia con quelantes no tiene un rol importante, con quelantes del cobre. Se puede utilizar plasmaféresis para eliminar el cobre como una medida que da tiempo al trasplante, como una medida puente. La hepatitis autoinmune, los corticoides podían prevenir la necesidad de trasplante. Esto es discutido, hay que tener cuidado porque estos pacientes tienen susceptibilidad a infecciones y a la sepsis, pero la sugerencia de cuando un paciente sí tiene hepatitis autoinmune es indicarlos y ver la evolución del paciente. El embarazo agudo del embarazo, no hay un tratamiento médico específico, sino que el tratamiento es el trasplante inmediato, el parto inmediato, perdón. Cuando se desconoce la causa subyacente se puede utilizar N-acetilcisteína, que podría ser beneficiosa, inclusive sin insuficiencia agudas que no sean causadas por paracetamol. En relación al trasplante hepático, es importante diferenciar entre pacientes que se benefician de los que se recuperan espontáneamente. Habitualmente los que se recuperan espontáneamente pueden llegar a un 40%, pero tienen una mortalidad importante esos pacientes. La recuperación espontánea es más probable en pacientes con grados más bajos de encefalopatía hepática. Si los que tienen un grado 1 o 2 se pueden recuperar un 60 o un 70%, los que tienen un grado 3 un 40 o un 50%, y los grado 4 menos de un 20%. Tener en cuenta que hay que optimizar la asignación de los órganos y evitar la inmunosupresión de por vida. La insuficiencia hepática aguda es prioridad en la lista de trasplante en Europa, en Estados Unidos y aquí en Argentina. La supervivencia al año después del trasplante es de alrededor de un 80%, y también hay que tener en cuenta cuáles son las contraindicaciones, es decir, evaluar bien la situación, por ejemplo, la enfermedad cardiopulmonar grave, la malignidad de un paciente con un cáncer maligno fuera del hígado y los pacientes con trastornos psiquiátricos. Esto pueden ser ciertas contraindicaciones para el trasplante hepático.